La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos a hacer un repaso de la semana número 16, 17 y 18. Prácticamente terminamos el día de hoy el curso de Geografía e Historia. Recuerden, cuando hablamos de historia de Perú y historia universal, ¿no? Son las dos historias, ¿ya? Bueno, recuerden que estos últimos temas son los que más vienen en todos los exámenes de admisión. Tengan bastante cuidado. Bueno, nosotros comenzamos la clase de siempre agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. A ver. Vamos por acá. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, por favor no olviden de dejarnos su like. De esa manera nos van a apoyar simbólicamente. No le pedimos dinero a nadie. Con un simple like nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Por allá aparece nuestro gatito ahí pidiendo su like, ¿no? Así es. Bueno, con un simple like nos van a ayudar muchísimo. No le pedimos dinero a nadie, ¿no? Comenzamos la clase rápidamente con el curso de historia. Y luego vamos con geografía, ¿ya? Entonces esto es muy importante. También, por favor, algo importante también, no se olviden de visitar nuestra aula virtual, que es completamente gratis. Recuerden que hemos renovado nuestra aula virtual y tenemos ahí también nuevos simulacros virtuales, todos completamente gratis. Y recuerden que siempre el acceso al aula virtual está en un enlace que dejamos siempre en un comentario, ¿no? Siempre en nuestros videos van a realizar un comentario, ahí está, ¿no? Y también pueden escanear el código QR que aparece ahí en pantalla. Bueno, vamos rápidamente con la primera pregunta del curso de historia del Perú, en este caso, ¿no? Luego el tercer militarismo asumió el mando de la nación Manuel Prado Ugarteche y posteriormente gobernó Bustamante Rivero. Ambos gobiernos fueron parte del denominada primavera democrática. En este periodo marque la información de verdadero o falso según corresponda, ¿no? Bueno, en este caso no dice establecimiento del Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM. Esto es incorrecto. La promulgación de la ley de Yanaconaje, ¿no? En favor de los campesinos, eso es correcto. Aumento de las exportaciones del producto de conflicto con Corea, esto es incorrecto. Firma del acuerdo de protocolo de Río de Janeiro, esto sí es verdadero. Vamos a explicar, ¿no? Lo que pasa es que el CAEM y el aumento de las exportaciones producto del conflicto de Corea se desarrollaron durante el gobierno de Odría. Y está ahí, acá es otro gobierno, ¿no? Y la firma del protocolo de Río de Janeiro y la promulgación de la ley del Yanaconaje se desarrollaron durante los gobiernos de Manuel Prado y José Bustamante Rivero, respectivamente, ¿no? Y bueno, en este caso la respuesta Oftalmosalud va a ser la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. En las elecciones del año 1962 ningún candidato obtuvo la mayoría electoral necesaria, correspondiendo la primera mayoría a Ayala Torre con 558.000 votos, la segunda a Belaúnde con 544.000, la tercera a Odría con 481.000 votos. Por ello, para elegir al nuevo presidente, bueno, el nuevo Congreso iba a elegir entre los candidatos más votados al nuevo presidente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a explicar. Lo que ocurre es que durante el año 1962, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se convocaron a las elecciones generales. Sin embargo, ninguno de los principales candidatos, hablamos de Belaúnde, Ayala Torre y Odría, alcanzó la mayoría de los votos. Por lo tanto, el Congreso que tenía la mayoría prista y odrista debería elegir al próximo presidente. Sin embargo, esto nunca se realizó. ¿Por qué? Porque se dio el golpe de Estado realizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Claro, que hay que entender algo bien curioso, ¿no? A ver, lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de nuestra historia de Perú, la historia republicana básicamente, se trató de impedir a toda consta de que el APRA llegue al poder, ¿no? Y eso es, el APRA, hablo de Ayala Torre, por si acaso, ¿no? Hay muchos motivos, pero incluso hasta un golpe de Estado, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? El año 62, o sea, es impresionante, ¿no? Pero sabemos que el APRA llegó al poder, ¿no? O sea, con Alan García, por primera vez en la historia de Perú, ¿no? No una vez, sino dos veces, ¿no? Entonces, bueno, para que vean lo que ocurrió en el pasado, digamos, ¿no? En el año 62, en esos años, ¿ya? Estoy explicando un poquito porque algunos tal vez no entienden por qué pasó esto, ¿no? Por qué no se dio, por qué trataron de impedir que un partido político cierto partido político llegue al poder. No era de ese tiempo, ya venía de más antes, ¿ya?
Bueno, en este caso la respuesta oftalmosal va a ser la letra C. Siguiente pregunta. El golpe de Estado del año 1948, conocido como la Revolución Restauradora, permitió el inicio del denominado Ochenia de Odría. Claro, el Ochenia de Odría, el cual tuvo vinculación oligárquica y generó cambios en la economía peruana. Entre ellos, ¿cuáles podemos destacar? Bueno, entre ellos podemos destacar justamente la reducción de impuestos a las exportaciones y buscó la devaluación de la moneda también. Apoyó la industrialización del país, no. Mayor intervención del Estado en la economía, no. ¿Por qué? Vamos a explicar esto. Lo que pasa es que Odría retomó la política económica liberal, tomando en consideración el sector agrario, minero, exportador para el desarrollo del Perú. Para ello se redujeron los impuestos que lo gravaban, ¿no? Además se devaluó la moneda nacional, pasando el tipo de cambio oficial en esos años, ¿no? De 6,5 soles el dólar, o sea, equivalente al dólar, en 1949 a 14,85 soles. Miren ustedes, miren, de 6 soles pasó justamente al año siguiente a 14 soles el cambio de dólar, ¿eh? O sea, de soles a dólar, para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasaba en esos años. Y el año 55, o sea, hemos hablado de 50, ahora 55, 1955, de 14 soles llegó hasta 19 soles el cambio al dólar, para que vean qué pasó en la economía peruana en esos años, ¿no? Otras medidas fueron la liberación de las divisas y se dictaron nuevos códigos de minería y petróleo, ¿no? Bueno, en este caso la respuesta oftalmosal va a ser la letra D. Siguiente pregunta. Indicar el valor de falsedad o verdad de las siguientes afirmaciones. Bueno, ahora estamos con preguntas de historia universal, ¿no? Estamos haciendo, como se dice, un pequeño mix, ¿no? Bueno, a ver, el líder Yasun fue quien lideró la revolución comunista en China. No fue él, porque el que lideró la revolución comunista china fue Mao Zedong y Sun Yat-sen fue el líder de la primera fase nacionalista en China, ¿ya? Por eso es incorrecto. Luego, la segunda, ¿no? Gorbachov realizó las reformas de la perestroika y la glasnost en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, eso es verdadero. Luego, la revolución cubana tuvo una primera fase llamada nacionalista, sí. Luego, la construcción del muro de Berlín fue iniciativa de la República Federal Alemana, no. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la construcción del muro de Berlín fue una iniciativa de la República Democrática Alemana, con el objetivo de evitar la salida de los ciudadanos hacia Berlín del Oeste. En este caso, la secuencia es falso, verdadero, falso. La respuesta oftalmosal va a ser la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. La perestroika, estamos en pregunta de historia universal por si acaso, fue un paquete de medidas implementado por Mikhail Gorbachev que consistía en la privatización de empresas, la eliminación de control de precios, la flexibilidad laboral, entre otras. Por lo tanto, podemos afirmar que el objetivo fundamental era dinamizar la economía soviética a través de ¿qué? ¿No? Bueno, estamos hablando en este caso a través de una serie de medidas de liberalización de la economía. Claro, lo que pasa es que las medidas económicas de Mikhail Gorbachev que estaban influenciadas por el modelo neoliberal, o sea, la famosa economía neoliberal que existe en el Perú y en otros países del mundo, que implicaba limitar al Estado a un rol subsidiario, o sea, un rol secundario, ¿no? Es decir, sin mayor intervención en la economía y por lo tanto tratarían de medidas de liberalización. Claro, lo que pasa es que en ese caso lo que se estaba viendo, recuerden ustedes que entiendan un poquito el contexto. Rusia no era Rusia, sino era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y obviamente tenían otro modelo económico, ¿no? Recuerden ustedes que cae el muro de Berlín en 1990, ¿no? Y, digamos, tenía que hacer un cambio radical también en la economía, ¿no? En esos países, porque no era solamente Rusia, era un conjunto de países que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Se disuelve, obviamente, y nace los países que conocemos, por ejemplo, actualmente Rusia, ¿no? Pero tiene que llegar a este sistema neoliberal, ¿no? O sea, sin mayor intervención del Estado en la economía, ¿no? Sino intervención de la empresa privada prácticamente, ¿no? Bueno, y eso es lo que estaba explicando un poquito esta pregunta. Yo les digo este pequeño contexto para que puedan entender la pregunta, ¿no? Porque obviamente nuestro objetivo acá es poder ayudarlos a todos ustedes a que puedan aprender un poquito más, ¿ya? Vamos con la siguiente. Bueno, en este caso la respuesta oftalmosal va a ser la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Nikita Khrushchev y John F. Kennedy promovieron un periodo de distensión en el contexto de la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría es un enfrentamiento, una etapa donde se enfrentaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS,
versus, ¿no? Le pongo un versus, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Y recuerden que acá era el sistema capitalista, el sistema socialista, ¿no? O sea, dos ideologías diferentes, ¿no? En esos años. Pero en esta etapa, Nikita Khrushchev y Kennedy promovieron un periodo en esta etapa de la Guerra Fría, caracterizado por promover el diálogo, ¿sí? O sea, hubo un acercamiento. Ya no, esta rivalidad prácticamente no había. Querían acabar con esa rivalidad, ¿no? Promoviendo las relaciones diplomáticas para frenar la carrera armamentista para obtener un equilibrio estratégico, evitando así un conflicto nuclear. Claro, imagínense una guerra nuclear entre Estados potencias, ¿no? El periodo de mención, ¿cómo se denomina esta etapa, no? Bueno, estamos hablando de la famosa coexistencia pacífica. Explicamos rápidamente. Lo que pasa es que la coexistencia pacífica fue definida como el periodo de diálogo entre las superpotencias en su afán de frenar la guerra, ¿no? Prácticamente la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y encontrar un equilibrio basado en respeto por la integridad tanto de Estados Unidos como, ya lo explicamos, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y esto fue impulsado por Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, ¿no? Incluso algunos, bueno, ustedes han escuchado la famosa teoría conspiratoria, ¿no? Que no es nada nuevo, también hubo hace muchos años atrás. Son teorías, nada más, no sabemos obviamente hasta dónde puede ser verdad o no. Y había una teoría que por ahí siempre se escuchó, ¿no? De que a Kennedy lo asesinaron, ¿no? Justamente por esto, porque hubo mucho acercamiento hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como vuelvo a repetir, son teorías, ¿no? Son rumores, ¿no? Entonces, nosotros acá estamos para aprender un poquito más. Ustedes van a postular a la universidad y un investigador, como se dice, no se deja llevar por rumores, ¿no? Investiga la información, contrasta la información y sigue adelante. Así es. Bueno, la respuesta acá es la letra C. La respuesta famosa luego es la letra C. Siguiente pregunta. En la década de 1980 en el Perú, ya ahora regresemos a la pregunta de historia de Perú, tuvo grandes dificultades sociales, económicas y políticas. Correcto, fue terrible. Establezca la relación correcta con respecto a este periodo. Bueno, en este caso, Sendero Luminoso fue un movimiento subversivo de prácticas terroristas que estuvo amenazando al Estado peruano. Sí, fue terrible esa época. Explicamos. Lo que pasa es que la década de los 80 en el Perú fue un periodo muy difícil para el país porque hubo muchos problemas económicos, políticos y sociales. Era un desastre en el 80, por si acaso el Perú, era un desastre. La economía estaba muy mal, había mucha inflación, deuda y pobreza. La pobreza es terrible, ¿no? Ojo, en la década del 80 estábamos hasta el año 90, ojo, hablamos del primer gobierno de Alan García, ¿no? Ustedes han escuchado también los profesores de historia de Perú les habrán contado a muchos alumnos que esto no es mentira, son datos reales. En el primer gobierno del APRA de Alan García, en el año 85-90, hemos tenido la hiperinflación más terrible que se ha conocido en la historia republicana. Terrible. Era bravo, ¿ya? Y aparte, yo les hablo del tema económico, aparte del contexto social, ¿no? Que estaba el terrorismo en su máximo apogeo, o sea, bravo. Tú no podías salir tranquilo, por ejemplo, a ciertos lugares de Lima, porque había un coche bomba y te mataban. Así de fácil, ¿no? Si papá, mamá, alguien era un militar, un policía, los enemigos de los terroristas eran justamente los policías o los militares, ¿no? Terrible, los mataban como si nada, era una guerra, pero bravo. Bueno, más o menos porque entiendan el contexto, ¿no? de qué pasaba en el Perú. Había problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, todo. Ahora, la gente en esos años obviamente no tenía suficiente dinero para comprar lo que necesitaba y el gobierno no podía controlar la situación de verdad. Además había mucha violencia y terrorismo por parte de grupos armados que querían cambiar el gobierno por la fuerza. Sí, esa era su ideología de ellos, ¿no? Uno de estos grupos se llamaba Sendero Luminoso y era era demasiado peligroso porque mataba, secuestraba y ponía bombas en muchos lugares, lo que les acabo de explicar, el famoso coche bomba, ¿no? El gobierno tuvo que luchar contra ellos durante muchos años y muchas víctimas inocentes, ¿no? El grupo terrorista estuvo amenazado al Estado peruano. Sí, es verdad. Recuerden los gobernantes de aquellos años, ¿no? Belaúnde, en 80 hablo, ¿no? 80-85, después vino Alan García, después vino Fujimori y después de la década de Fujimori vino Toledo, ¿no? Claro, y después ya es historia conocida, ¿ya? La respuesta va a ser la letra B. Siguiente pregunta. Complete los espacios que faltan en la siguiente lectura. Bueno, vamos a ver, ¿ya? Yo voy a completar directamente para ganar tiempo y obviamente para explicar un poquito más, ¿ya? Vamos por acá.
Al cumplirse 2 años de su gobierno, Alan García ya dio una medida que marcaría un antes y un después de la historia de su gobierno. El 28 de julio del año 87, y ahí te das cuenta que es el primer gobierno de Alan García, pues, año 87, ¿no? Porque Alan García gobernó del año 85 al 90. Ahora, en el tradicional mensaje de la nación que los mandatarios pronuncian en el Congreso a cumplirse en el aniversario más de la patria, anunció una medida que tendría hondas repercusiones, la estatización de la banca. Este fue su peor error, hasta el mismo Alan García lo dijo, ¿eh? Fue el peor error de él. Eso generó una hiperinflación, fue terrible, chocó con los bancos. Según el presidente, las entidades de crédito pertenecían a un grupo de familias adineradas. Se dan cuenta, ¿no? Dicen, no, los dueños de los bancos pertenecen a un grupo de familias que tienen mucho dinero, ¿no? Y chocó con los bancos a restringir y monopolizar los préstamos. Detenían el desarrollo según esa ideología de aquellos años. Pero como vuelvo a repetir, el mismo Alan García lo dijo, ¿no? Y era demasiado joven, sí, porque fue uno de los presidentes más jóvenes que hemos tenido en la historia. Y dijo, no, cometí un error. Pero ese error le costó muchísimo a muchos peruanos. Muchos peruanos. Fue una época, no les miento, que en las tiendas hacíamos colas para comprar pan. Son unas colas largas. Y te vendían una bolsita de arroz, por ejemplo, a una familia y nada más. No te podían vender 2, 3 bolsitas. No, es que no había. Tal vez las imágenes que nos hacen recordar un poquito, porque en esos años no había internet, obviamente no había redes sociales para registrar todo lo que pasaba en esos años, pero más o menos, para que más o menos se entiendan, o sea, son realidades diferentes obviamente, ¿no? Pero más o menos me entiendan, es lo que han visto, por ejemplo, videos que aparecen de Venezuela, de Cuba, ¿no? O otros países, digamos, donde han visto que van a un supermercado y no hay nada, tienen que hacer colas largas para comprar alimentos, algo así, ¿no? Para que más o menos me entiendan, ¿eh? Ojo, no es lo mismo, pero más o menos para que entiendan, porque como les digo, no hay videos, pues, en esos años para que puedan entender un poquito más, no habían redes sociales. Claro, por ahí habrá videos en YouTube que puede haber de esos años, ¿no? Pero serán mínimos, ¿no? Como vuelvo a repetir, no había el internet en esos años, ¿no? Pero más o menos para que entiendan el contexto, ¿no? Fue terrible chocar con los bancos. Y bueno, lo que pasa es que cuando choca con los bancos, como le vuelvo a repetir, Alan García chocó con los bancos, esto produjo fuertes rechazos del sector privado, de hecho, generando protestas, manifestaciones, ¿no? Sí, de hecho, fue terrible, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes me entiendan, si la gente de aquellos años está descontenta con un gobierno, recuerden ustedes que cuando terminó el primer gobierno de Alan García, fue pifiada en el Congreso, en cambio de mando. El video está en YouTube, ese video sí está grabado en YouTube, ¿no? Por si acaso pueden buscar en YouTube. Lo pifean, ¿no? Le dijeron, el Congreso le dijo de todo. Se va, no le dejaron ni hablar su mensaje a la nación de despedida, ¿no? Ya se iba, ¿no? Se iba y venía el nuevo presidente. Fuerte, fue fuerte, ¿no? Entonces, para que vean que el rechazo, tal vez, que tenía mucha gente hacia Alan García, o sea, en cierta medida estuvo justificado, fue un error, pero él mismo lo decía, ¿no? Los políticos, claro, lo que pasa es que un político toma decisiones, eso es verdad, un alcalde, cualquier político, pero si es una decisión acertada, bien, pero si falla, ahí viene el problema. Es terrible, ¿no? Terrible. Pero bueno, cosas que pasaron en el Perú. La respuesta optamos a ser la letra B. Siguiente pregunta. Alberto Fujimori venció en las elecciones presidenciales en el año 90 a Vargas Llosa. En la victoria electoral se vio beneficiada por elementos. Sí, ¿por qué? Bueno, ya le dije que había un descontento y imagínense lo que la población, ¿no? No quería volver a repetir lo mismo, ¿no? Con otro presidente después de Alan García, ¿no? Entonces, el desprestigio de los partidos políticos tradicionales, sí, lo que les acabo de contar, pues. Hay un desprestigio, la gente había un descontento, ya no queremos saber nada, queremos lo nuevo, queremos el cambio. ¿Y cómo se llama el partido de Alberto Fujimori en el año 90? Cambio 90. ¿Está bien? Lo que pasa es que, les cuento brevemente, rápidamente, dicen que en política siempre funcionan, hay dos fuerzas que se mueven, ¿no? En cualquier país, ojo, no solamente en Perú, en cualquier lugar del mundo. Siempre está la idea del cambio, te dicen, somos el candidato nuevo, hay que hacer cambio. Y hay gente que se cree eso, sí, es verdad. Y lo otro está la idea de, digamos, no solamente está del cambio, sino dice, nosotros somos, ¿cómo se dice? Lo nuevo, ¿no? Una cosa es el cambio y el otro es la fuerza opuesta.
¿no? O sea, digamos, al gobierno entero somos la oposición, ¿no? Tienes dos opciones, o la oposición o el cambio, digamos, algo nuevo, ¿no? Algo distinto, ¿no? Y mucha gente se deja llevar por eso, ¿no? En cualquier elección, ojo, ¿ya? Entonces, para que entiendan un poco el contexto, qué pasaba, la gente estaba descontenta, ¿no? Entonces, eso es comprensible. Ya les conté lo que pasó con el gobierno de Alan García. Número uno, hay un desprestigio, sí, pues. Y eso favoreció, obviamente, a Alberto Fujimori. Le favoreció bastante. Luego, vamos a ver por acá, la desilusión política de los militantes de la izquierda peruana. Sí, también. Ustedes miran, pero ¿por qué, no? Claro. Bueno, vamos a explicar ahorita, ¿no? El gran prestigio con el que contaba Fujimori, no, falsazo. Fujimori era un desconocido. Era un desconocido, nadie. Estamos hablando las elecciones al año 90, nadie lo conocía. Poquito, poca gente. O sea, hablamos de para que todo el Perú, ¿no? Pero no les miento que había una idea que toda la gente decía. Y no les miento, mucha gente tenía esa creencia. Ustedes quieren conocer lo que habla la gente, el pueblo de verdad, como se dice, vayan a los mercados. Ahí está todo. Y yo me acuerdo porque yo era niño, estaba en el colegio, pero íbamos a los mercados, obviamente, a ayudar a mis padres, ¿no? A las compras. Y escuchaba a la gente, eso no me olvido, ¿no? Decía, chinito trabajador. Esa es la idea, ojo, les estoy hablando antes de la elección, antes de esa elección, el año 90. La gente decía, chinito trabajador. El chinito, claro, mi disculpa, ¿no? Porque ahí sí, las personas que son que tienen ascendencia de China, Japón, dicen, no es lo mío, pero acá en Perú decimos chinito en general a todo, bueno, ¿no? Para que más o menos se entienda, ¿no? Pero entonces la gente decía, chinito trabajador, el chino, bueno, ahí en Japón los chinitos tienen tecnología, ¿no? Van a cambiar, revolucionar, son disciplinados, van a cambiar todo el Perú. Recuerden el lema incluso del año 90, ¿no? De cambio 90, ¿no? Honradez, tecnología y trabajo. Vean ustedes, ¿no? O sea, ahí encajó perfecto. No sé quién fue la gente que acompañó en marketing a Fujimori, pero encajó perfecto. Y la gente como veía que Vargas Llosa se asociaba con partidos políticos que eran tradicionales, la gente no, queremos el cambio. Incluso la izquierda peruana apoyó. A ver, pónganse a pensar ustedes. ¿Creen ustedes que la izquierda peruana iba a apoyar a Vargas Llosa? O sea, pero es ilógico. Claro, porque son ideas políticas opuestas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la izquierda peruana? Apoyó a Fujimori. Sí, apoyó a Alberto Fujimori, ¿no? Ojo, para la elección. Después, ¿qué pasó? Es otra historia. Le estoy hablando de la elección, ¿ya? Solamente la elección, ¿ya? Porque acá en esta alternativa nos dice justamente, ¿no? Justamente el gran prestigio con el que contaba Fujimori, ¿no? La disolución política de los militantes de la izquierda peruana, sí, pues, hubo una disolución, sí. Entonces, acá será correcto. Vamos a explicar un poquito, ¿no? Porque algunos chicos tal vez pueden decir, pero ¿qué pasaba? Bueno, la número uno ya lo hemos explicado, ¿no? La gente no estaba feliz por el primer gobierno como le dije, de Belaúnde, perdón, el segundo gobierno de Belaúnde, del año 85 a 90, perdón, 80-85, de 85 a 90 vino justamente Alan García, eso ya lo hemos explicado en la pregunta anterior. Y en la segunda, ¿qué pasa, no? Lo que pasa es que en las otras alternativas, ¿no? Como le vuelvo a repetir, había un descontento y una desilusión. Y obviamente la idea del cambio vino a Alberto Fujimori y bueno, ya ganó la elección. Todo lo que vino después ya yo creo que es conocido, ¿no? Lo verdadero será unidos. La respuesta va a ser la letra B. Y con esto ya hemos terminado las preguntas del curso de historia. Porque recuerden que serán 2 historias. Pero vamos ahora con las preguntas de geografía. No sin antes hacerles recordar algo muy importante. No se olviden ustedes que si tienen cualquier problema en los ojos, de cuidar los ojos es muy importante. No se olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos de Perú. Estamos hablando de la clínica Oftalmosalud. Ahí los encuentran en el Facebook y en el Instagram como Oftalmosalud. También pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Recuerden ustedes que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Así es. Exacto. Así es. Vamos pues muchachos con geografía, vamos rápidamente, ya hemos terminado todo lo que es historia, vamos con geografía, ¿ya? Los países con costas colindantes y miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, CONVEMAR, que aún no han definido sus límites marítimos, deciden solucionar este diferendo siguiendo lo estipulado por la mencionada convención. Por lo tanto, su frontera marítima está limitada. Bueno, en este caso estamos hablando por una línea equidistante, ¿no? Lo que pasa es que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del mar es un instrumento jurídico aprobado en el año 1982 que estipulaba que cuando dos estados que están adherentes, ¿no?, a dicho instrumento internacional y que tienen costas que son colindantes o cercanas, será una línea equidistante ahí a la que va a constituir una frontera. Por ejemplo, Perú con Chile, ¿no? O sea, hablo del mar, ¿no? Esa línea, ¿no?, que es equidistante, ¿ya? Es para que más o menos me entiendan. La respuesta automática va a ser la letra D. Siguiente pregunta. En Chile encontramos algunos de los ríos más extensos y caudalosos del mundo, algunos provenientes de enormes cuencas que atraviesan el territorio asiático, siendo los ríos más importantes el Yangtze y Huanghe. Estos recursos fluviales tienen en común, ¿qué cosas tienen en común? Estamos hablando de tener su naciente en la meseta del Tíbet, al norte de la India. Lo que pasa es que entre las características comunes de estos dos ríos es que los dos ríos tienen su naciente en la meseta del Tíbet a una altitud de 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué fuerte! La respuesta automática va a ser la letra B. Y vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. Europa es el segundo continente más pequeño de la Tierra y es una gran península que se desprende de Asia. Su separación convencional toma como referencias algunas cordilleras y ríos localizados en varios países considerados como euroasiáticos. Con relación a lo descrito, marque los verdaderos o falsos según los siguientes enunciados. Bueno, estamos hablando de temas de continentes, ¿no? Bueno, vamos a ver. La gran llanura europea se extiende por el este hasta los montes Urales, sí, verdadero. La cordillera de los Pirineos es el límite sudeste de Europa, no, es incorrecto. El río Ural que limita con Europa y Asia desemboca en el mar Caspio, sí, correcto. La cordillera de Cáucaso atraviesa gran parte del territorio de Georgia, sí, verdadero, ¿no? La respuesta automática salud va a ser la letra C. Así. Bueno, pues muchachos, espero que les haya gustado la clase. Si fue así, no se olviden de dejarnos un like y también suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que siempre puedan ver los nuevos videos que nosotros subimos, ¿no? Bueno, siempre despedimos a la clase con un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y ya nos veremos en el siguiente video. Nos vemos. Chao, chao. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.